Ahora vamos a pasar la palabra. Habíamos comentado que nos parecía muy importante hablar sobre la fisioterapia, pero consideramos que, como bien había comentado Ana, uno de los temas, uno de los medicamentos que hemos visto más importantes con la enfermedad del COVID ha sido precisamente el uso del oxígeno. El oxígeno, que es un gran desconocido para la oficina de farmacia, para el farmacéutico y sobre todo para el paciente. Y en nuestras oficinas de farmacia y en nuestras ortopedias vamos a tener muchísimas dudas al respecto y vamos a poder resolver una gran cantidad de dudas y sobre todo vamos a permitir que el paciente se quede mucho más tranquilo después de todo lo que nos va a enseñar Manuel Rico en esta conferencia. Manuel va a tratar de hacernos una charla, no va a tratar, ha hecho una charla muy práctica, muy dinámica y en el que vais a ver todo tipo de productos, pero sobre todo y lo mejor de todo es su parte final donde nos va a hacernos, se va a hacer a sí mismo las preguntas más habituales que se pueden producir, que le hacen a él y como consecuencia las que nos pueden hacer a nosotros. Y sin más, le cedo la palabra a él para que siga con la charla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Carmen. Yo encantado de estar aquí. Os voy a tratar eso. Es una charla creo que bastante dinámica y que os va a resolver algunas dudas. Y si os quedáis con alguna, me la podéis hacer al final, de pacientes que van por vuestras farmacias preguntando cuando tienen oxígeno y no tienen ni idea. Seguramente os lleguen muchas dudas de ellos. Yo soy enfermero como me ha presentado antes Ana, en la empresa Osimesa Nippon Gases. Llevo desde 2004 en terapias respiratorias, tanto de oxígeno como de pacientes con ventilación y sobre todo pacientes de CEPAD, de apnea del sueño, y voy a empezar. Yo la he titulado ¿Cómo ayuda el oxígeno al paciente con COVID-19? Pero como veréis luego enfocado, nosotros tenemos pacientes ahora por el COVID, pero ya teníamos 18.000 pacientes antes que usaban oxigenoterapia crónica casi siempre, que casi todos son pacientes con EPOC. Primero he hecho ¿quién es Osimesa? A lo mejor muchos no la conocéis, otros igual sí, pero es una empresa de terapias respiratorias dentro del grupo Nippon Gases Iberia. Este grupo, a su vez, pertenece a Nippon Gases Internacional y, a su vez, pertenece a Mitsubishi. O sea, la matriz de la empresa es japonesa. Invirtió hace unos años aquí en Europa y nos dedicamos a esto, la parte de terapia respiratoria nos dedicamos, prestamos un servicio de atención domiciliaria y ambulatoria a pacientes con terapias respiratorias tanto de las administraciones públicas como compañías aseguradoras privadas, ¿vale? Actualmente más o menos atendemos aquí en Madrid a unos 98.000 pacientes en la Comunidad de Madrid, más o menos. Vale. Y, de los cuales unos 20.000 más o menos son de oxígeno. Los restantes, casi el 80%, son pacientes que tienen terapia de CEPAD, que es para la apnea del sueño. Y el resto son unos 5.000 más o menos de ventilación mecánica no invasiva y unos 300 de invasiva, con patologías complejas, como puede ser la enfermedad, la ELA o la enfermedad de Duchenne, y luego tenemos unos 3.000 pacientes que tienen aerosolterapia, ¿vale? Somos más de 130 profesionales al servicio de nuestros pacientes en la Comunidad de Madrid. Siempre trabajamos por el bienestar del paciente. He hecho una breve reseña de qué es el oxígeno, que creo que lo sabéis todos, pero bueno, yo lo he puesto, que a mí esta me encanta. ¿Qué es el oxígeno? Es un gas sin olor e insípido, representa aproximadamente el 21% del aire, el 78% es nitrógeno, y luego el resto, poquito, es otros gases, como puede ser el argón, el dióxido de carbono. Representa el 21% del aire que respiramos en el ambiente. Es un elemento imprescindible para la vida de los seres humanos. Siempre, como estamos hablando de un medicamento, siempre tiene que ser bajo prescripción médica, ¿vale? El oxígeno de los pulmones, lo he titulado yo esta diapositiva. El oxígeno es el combustible que necesitan
nuestros órganos y tejidos para funcionar correctamente. En un solo día respiramos entre 8.000 y 9.000 litros de aire. En los pulmones, y en concreto los alveolos, es donde tiene lugar el paso del oxígeno que respiramos a la sangre. La sangre, bombeada por el corazón, distribuye el oxígeno por todo el organismo. Los pulmones también recogen el dióxido de carbono, que transporta la sangre y que debe ser expulsado fuera al exterior. ¿Qué es la oxigenoterapia? Es un tratamiento siempre, como he dicho antes, sujeto a prescripción médica. Cualquier médico colegiado puede realizar la prescripción, al menos de forma temporal, ¿vale? Consiste en la inhalación de concentraciones de oxígeno superiores a las atmosféricas, un 21%, para tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia, ¿vale? El objetivo del tratamiento es siempre mantener el nivel de oxígeno que cumpla con las necesidades del organismo. En caso de necesitarlo más de 3 meses, siempre debe ser evaluado por el neumólogo. El neumólogo siempre es el facultativo que va a regir la oxigenoterapia cuando pasa de ser aguda a crónica. ¿Por qué necesitamos o por qué necesito oxigenoterapia? Aquí lo he hecho en primera persona, por ser más cercano. Si el sistema respiratorio funciona mal, no puede enviar suficiente oxígeno a la sangre y dar a las células y órganos del cuerpo la energía que necesita. Llega menos oxígeno a los órganos, incluido el corazón, cerebro y pulmones, dañando sus células y funciones. El corazón debe trabajar más duro y bombear más veces para distribuir el oxígeno. La oxigenoterapia siempre se recomienda para prevenir o revertir este proceso y asegura la cantidad de oxígeno que el organismo necesita. Luego, lo vamos a ver, lo estamos viendo, que una de las principales secuelas en el COVID-19 es la fibrosis pulmonar. Aquí la oxigenoterapia va a ser fundamental. Os explicaré más adelante qué dispositivos usamos, se están usando, se están prescribiendo desde las unidades, sobre todo de neumología, del paciente cuando sale del hospital. Porque la fibrosis pulmonar se caracteriza sobre todo por la desaturación en la deambulación o al hacer esfuerzos. ¿Cuándo se recomienda la oxigenoterapia? La oxigenoterapia se aplica cuando disminuye la cantidad de oxígeno en la sangre, que se llama hipoxia, ya sea por insuficiencia respiratoria como por insuficiencia circulatoria. Las principales enfermedades respiratorias en las que es necesario el oxígeno son, en el 90% es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, displasia broncopulmonar y ahora, a partir del año pasado, por esta fecha, pues se nos metió el COVID y en los pacientes post-COVID que la han sufrido grave, suelen ir a casa por lo menos, entre 3 y 6 meses con oxígeno. ¿Cómo sé que necesito oxigenoterapia? He puesto las dos maneras, pues una es hospitalera, que es la mediante la gasometría arterial, y la otra pues es un pulsosímetro en casa, pues nos puede ayudar mucho. Los pulsosímetros, como sabéis, los tenéis en las farmacias, no valen caros, o sea que se puede recomendar a cualquier paciente tenerlo, ¿vale? Mediante la gasometría, es la forma sencilla que tenemos de saber si la saturación de oxígeno es la idónea. ¿Cuál es la saturación de oxígeno idónea? Pues entre el 95 y el 100%. Entre 90 y 95 ya es baja y es un signo, es una alerta de que el paciente debería de ir por lo menos si es mantenida, ir a urgencias. Y por debajo de 90 no se puede, o sea, hay que aportar siempre oxigenoterapia. He hecho una breve descripción del COVID-19, ahí con un dibujito majo. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un tipo de coronavirus, como ya nos ha dicho la compañera. Los coronavirus son una familia de virus que causan infecciones respiratorias, desde un resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Esto es muy importante, alrededor del 80% de las personas se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Pero por desgracia, una de cada 5 personas que contrae el COVID-19 termina padeciendo un cuadro grave de dificultad respiratoria. Las personas con más riesgo de presentar un empeoramiento de los síntomas son las personas mayores y las que padecen enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes y cáncer. Sin embargo, cualquier persona, como por desgracia hemos sufrido de cerca este año, puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. ¿Qué beneficios de la oxigenoterapia en pacientes COVID-19? La oxigenoterapia disminuye de manera eficaz la disnea y la sensación de ahogo.
Sobre todo el oxígeno se está usando para esto. O sea, el paciente COVID tiene una disnea grande y una sensación de ahogo que gracias al oxígeno se la palía. Bueno, a lo mejor no al 100%, pero la alivia bastante, ¿vale? Mejora las funciones pulmonar y cardíaca. Aumenta la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Favorece la calidad de vida de los pacientes. Le aumenta la supervivencia. Y luego, el último apartado puesto, ya empiezo a nombrar el concentrador portátil, porque es fundamental en la fibrosis pulmonar post-COVID, ¿vale? La oxigenoterapia, lo remarco, porque debe utilizarla durante todas las horas que ha aportado su médico. Y como sabéis, o no os lo digo yo, una pregunta en cualquier examen de oposición es ¿cuántas horas se recomienda tener el oxígeno en pacientes con oxigenoterapia crónica para que sea eficaz? Y siempre es a partir de 15 horas. Por debajo de 15 horas no hay estudios científicos que digan que es eficaz, ¿eh? O sea, que siempre hay que tenerlo por encima de 15 horas. Luego hay excepciones, porque luego hay gente que desatura por la noche al estar en posición de decúbito, de estar tumbado y lo pautan, pero es poquitos casos. Voy a pasar ya a lo más interesante, a lo que yo manejo bastante mejor, que es cómo se respira el oxígeno como tratamiento. Aquí hay cuatro modalidades que son las que nosotros en nuestra empresa son las que distribuimos, ¿vale? Como dije antes, tenemos 20.000 pacientes de oxígeno. Os comento, en la Comunidad de Madrid está distribuido la parte que es pública del SERMAS, se distribuye en 3 lotes, de los cuales Oximesa tiene 2, ¿vale? Y el otro lote le tiene otra empresa. Nosotros el oxígeno lo hacemos llegar a los domicilios de las 4 formas que os pongo aquí. Oxígeno en botellas, oxigenoterapia con oxígeno líquido, oxigenoterapia con concentrador estacionario, que es la más común, oxigenoterapia con concentrador portátil. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas y aquí si luego tenéis dudas, preguntadme que no hay problema. La botella presurizada pues es la de toda la vida, la que conocemos de toda la vida, dispositivos que son metálicos, que almacenan oxígeno de forma gaseosa a gran presión. Suministran oxígeno a una elevada concentración, a un 99,9, O sea, me falta, no es solo un 99, es casi al 100%. Conociendo el flujo y la presión, pues podemos conocer la duración de la botella. Son muy aparatosos y difíciles de manejo, pero hace 20 años, justo casi cuando empecé yo, casi era todo en botellas. Era la única forma que teníamos de tener oxígeno en los domicilios. Se manejaban muy mal, tienes que ir cada 2 o 3 días a reponerlos, o sea, todavía hay gente que la tiene, pero decir, a modo de anecdótico, que hay una terapia que todavía se usa, que usamos la botella presurizada, que son las cefaleas en racimos, porque necesitas flujos altos de oxígeno, entre 7 y 15 litros, con una mascarilla con reservorio. O sea, que tenemos unos 300 pacientes más o menos con botellas, ¿vale? Y ahora os comentaré en la siguiente, porque el oxígeno líquido es parecido, pero no igual. El oxígeno está comprimido y enfriado a muy bajas temperaturas, a menos 183 grados centígrados, con lo que se almacena en forma líquida. Es un tanque nodriza, que es un depósito que viene pesando entre 40 y 60 kilos más o menos, que se le ponen unas ruedas debajo para que en el domicilio pues el paciente o el familiar pueda moverlo, ¿vale? Como fuente portátil se suministra con una mochila. Esta mochila se carga o bien de forma lateral o de forma por encima del bidón, depende la marca que sea. Y también tiene una elevada concentración, también del 99,9%. ¿Qué les pasa a estos equipos? Pues que precisan de reposición periódica y requieren un manejo cuidadoso para evitar la exposición al frío intenso del oxígeno líquido. Puede provocar quemaduras. No es raro que os pueda llegar un paciente a una farmacia que se haya quemado al cargar la mochila. O sea, es muy, muy típico ver a gente con las manos. Hombre, no suele ser quemadura grave porque para eso los adiestramos bien, pero hay gente para todo, ¿vale? Esta modalidad la estamos usando, se está usando sobre todo en flujos elevados, también es la que usamos porque evita las botellas tienes que reponerlas a 15 litros, date cuenta, te dura una botella de las de 10 metros, te viene durando a 15 litros, no llega ni 24 horas. Estos te vienen durando 3 días, o sea, solemos poner. En el COVID han tenido un papel fundamental tanto las botellas como los líquidos. Nosotros, sobre todo en la primera ola, hicimos 5.000 servicios de oxigenoterapia, de los cuales muchos de ellos fueron en residencias. Por desgracia, la primera ola que fue donde se cebó. Y ya tuvimos que meter en muchos pacientes, tuvimos que meter botellas y líquidos porque
debido a la gran demanda que tienen de oxígeno, los concentradores estacionarios, lo veremos ahora, solo van hasta 5 litros, ¿vale? Vamos a pasar al famoso concentrador estacionario, que este sí que tenemos en los domicilios, vamos, es el que se usa ahora mismo en los domicilios. Es muy fácil de usar, es un equipo de unos 15 o 30 kilos con ruedas, funciona dentro de él, tiene un mineral que se llama zeolita, que funciona, coge el aire ambiente y lo que hace es separar el oxígeno completamente de los demás gases y para su posterior administración al paciente. La concentración es un poquito más baja, 90-95, y da un flujo hasta 5 litros. Pero bueno, es suficiente, ¿eh? O sea, de no ser ya pacientes que necesiten por encima de 5 litros, es lo que se usa y lo mejor para los domicilios, ¿eh? ¿Qué tiene? Pues que depende del suministro eléctrico y en caso de corte, pues siempre proporcionamos una botella presurizada, pero de las pequeñitas, de 1 metro, para que se pueda manejar, ¿vale? Vamos a pasar al famoso concentrador portátil, que de esto sí que veréis muchos pacientes que lo usan para ir a cualquier recabo, a la farmacia por los medicamentos o a ir al supermercado, da igual. Tenemos dos modelos y aquí sí que os van a surgir seguramente muchas dudas y si queréis preguntarme luego porque esta tecnología del portátil no está muy lograda, a mi entender, ¿eh? Los modelos son flujo continuo y a bolos inspiratorios o pulsos. Funcionan siempre con baterías recargables, pueden conectarse al mechero del vehículo si se viaja. ¿Qué tiene el mechero del vehículo? Esto también puede ser una pregunta, que no carga la batería, mantiene la carga, ¿vale? O sea, te puedes ir de aquí a Francia tranquilamente, pero si tienes 30%, 30% tienes. La autonomía del paciente pues depende del suministro eléctrico y de las baterías si están muy viciadas o no, como los móviles, ¿vale? Luego en el cuadrito este que he puesto aquí, pues a mí me gusta bastante. El flujo continuo son mejores, pero pesan 9 kilos. El de demanda pesa 4, ¿vale? Llevan ruedas para desplazarse los de flujo continuo. Los de flujo a demanda llevan ruedas y pueden ir colgados porque son más pequeños. Y el flujo continuo solamente da hasta 3 litros. O sea, los portátiles no hay ninguno en el mercado, ni aquí, ni en China, ni en Rusia, que dé más de 3 litros. No hay ninguno, ¿eh? Otra cosa que luego los flujos a demanda pone 5, es posición 5, pero no tiene nada que ver con los litros reales, ¿eh? El flujo continuo siempre va al mismo flujo y el que os he dicho de pulso, pues el volumen del bolo varía según el modelo y la frecuencia respiratoria del paciente. Si el paciente, que en los pacientes crónicos de oxígeno, con oxigenoterapia, la frecuencia de la capacidad pulmonar y suele estar mermada un poco, pues cuesta, ¿vale? Ahí tenemos este que sale aquí ahora es el de flujo continuo y el otro pequeñito es el de flujo a demanda. Estas dos marcas pues es la élite que hay en el mercado, ¿eh? No voy a hacer publicidad de ellos, pero a mí son los que más me gustan. Luego hay muchas marcas. Este es no viene aquí, es el Inogen G3 en concreto, y este es el Eclipse 5. Son americanos, ¿eh? Os he puesto otra para reflejar el tema del portátil, porque seguramente es lo que más os pregunten con diferencia. Yo, que estoy en el departamento comercial, me llegan todos los días infinidad de dudas sobre el portátil, ¿eh? Los generadores con portátil a demanda. En los contenedores portátiles podemos entregar el oxígeno, bien a modo continuo y bien a demanda, como os he dicho antes. Me voy a centrar en los de demanda o pulsos. Los contenedores portátiles en su mayoría utilizan sistemas de dosis o pulso, es decir, suministran el oxígeno de forma intermitente. El bolo llega tras el paciente haber realizado siempre un esfuerzo expiratorio. Si hay pacientes que le tienen el esfuerzo expiratorio muy bajo, estos dispositivos no les van a servir. Y de hecho, muchas, incluso hasta reclamaciones me han llegado a mí de que no funciona el equipo y no es así. Y he tenido que ir a la casa a demostrárselo, ¿eh? Pero bueno, toda la gente quiere el pequeñito, los médicos los conocen, pero tienen una presión muy grande allí en la consulta y al final muchas veces tienen que prescribir uno porque es pequeño y es difícil, ¿eh? Aunque hagan el test, porque ahora os digo otra cosa, para poder prescribir un portátil, un equipo de oxígeno portátil, para que esté bien prescrito por el neumólogo, siempre es una prescripción de neumología pura y dura, ¿eh? Siempre tienen que haber hecho el test de la marcha. El test de la marcha, o bien los hacen las enfermeras de los hospitales del servicio de neumología, o bien nosotros, que tenemos consulta en todos los hospitales que llevamos, nuestra enfermera o fisio, que también ahí tenemos fisios, son los que hacen los test de la marcha, ¿vale? Y para que no tengamos los problemas estos y las dudas de que los pacientes digan un equipo u otro, lo suyo es hacerlo con el equipo.
O sea, hacer una test de la marcha con el equipo. Si veis que un paciente pues, tiene la capacidad, puede admitir el tipo pulsos, pues hacer un test de la marcha con el tipo pulso. Y si no, pues directamente con el del flujo continuo. Y así es como la titulación va a quedar bien y luego no vamos a tener problemas, ni van a tener dudas, ni... El dispositivo más frecuente en el domicilio, como he dicho antes, es el concentrador estacionario. Aquí os he puesto una foto de uno que incluso tiene un vaso humidificador, que esto es una de las dudas muy grandes que tienen también los pacientes. Siempre el 90 y tantos por ciento se usan con gafas, gafas nasales. Se puede usar con una mascarilla tipo Venturi si quieres, pero bueno, lo suyo son las gafas, son más cómodas. El dispositivo más frecuente para la administración de oxigenoterapia es el concentrador eléctrico, como he dicho, al cual se le añaden siempre las cánulas o gafas nasales. Dan una FiO2 entre 24 y 40% con mucho si los pones a 5. ¿Qué problema hay? Que también es una de las dudas que a mí me llegan y os pueden llegar a vosotros en estos equipos. ¿Qué pita el concentrador si le pongo a 5? Todos los concentradores estacionarios vienen con la marca 5, pero nunca admiten llegar a más de 4,5. Si los pones a 5, están todo el día pitando. O sea, es una de las dudas que a lo mejor os puede llegar a una farmacia, a un paciente vuestro, oye, pues me pita mucho el equipo y tal. Puede ser por eso, ¿vale? Es fácil de usar y se puede desplazar por toda la casa, porque como tiene ruedas, pues le mueves lo suyo. Mucha gente se queja del ruido, pues sácale al cuarto de baños y como nosotros dejamos las gafas con unas largaderas de 15 metros sin problema, pues llega y no le molesta para dormir. En casa con el oxígeno. La oxigenoterapia domiciliaria es uno de los tratamientos más eficaces en pacientes COVID. Eso ya lo he dicho, lo repetiré, ya que la sensación de ahogo y la disnea es clave, el oxígeno es clave en ello. El paciente que recibe oxigenoterapia domiciliaria debe dejar de fumar. Yo no he dicho antes nuestra compañera, eso es imprescindible, porque si no, si sigue fumando, vamos, es como si no tomara nada. Osimesa siempre le entrega el tratamiento, realiza su educación sanitaria, tanto en el mantenimiento como en la buena higiene del equipo y accesorios, además de la educación sanitaria de los propios pacientes, ¿vale? Y luego siempre le damos unas recomendaciones de seguridad, porque estos equipos pues, generan muchas dudas. El paciente normalmente suele ser mayor, mucha gente vive sola, o si tienen un cuidador, a lo mejor, bueno, siempre intentamos que el paciente no esté solo cuando vamos a entregar el equipo, sino que tenga, o esté el cuidador principal, o que puede ser un hijo, el marido, la mujer, quien sea, o gente que no tiene familia, tiene un cuidador que lo paga, o es de los que vienen del ayuntamiento. Mantenimiento e higiene del equipo y los accesorios. Aquí lo que nosotros le recomendamos a los pacientes, ¿vale? Siempre se recomienda el lavado de las cánulas nasales o mascarillas, extremos de las cánulas, bordes de las mascarillas, una vez al día con detergente líquido neutro, ¿vale? Un jabón neutro de cualquiera que usamos para ducharnos, no hay problema. No utilizar nunca productos alcohólicos u otros limpiadores que puedan alterar el plástico. Se deshace, luego... ¿Vale? Y luego, una cosa que siempre me gusta remarcarlo, esto siempre lo decimos, es que el mantenimiento del equipo siempre lo realiza la empresa suministradora, siempre. No, es que hay gente que los ha desmontado, yo lo he visto, o sea, los desmonta y ya se pone allí a hacer de mecánica. Una vez al mes, como mínimo, se debe limpiar el exterior del concentrador con un paño húmedo, preferiblemente que no deje pelusa, con detergente neutro. Se debe dejar secar completamente antes de volver a conectarlo para su uso, ¿vale? Y luego, donde va el filtro, la tapa siempre también existen unos pequeños orificios por donde el aire exterior entra al concentrador. Como mínimo una vez a la semana se debe limpiar con un paño húmedo. Es importante comprobar que los orificios no están obstruidos. Luego hay concentradores, dependiendo de los modelos, que el filtro incluso se extrae y el paciente le recomendamos lavarlo todas las semanas con agua y gel de baño también, ¿vale? Y una cosa muy importante, el agua que ha quedado siempre en los humidificadores se debe desechar diariamente, ¿vale? Se debe lavar a diario con detergente neutro y llenar nuevamente siempre con agua destilada. Siempre debe ser con agua destilada. El uso nada de agua del grifo, ni que la hierva, ni nada. Lo suyo es utilizar siempre agua destilada. Esto es muy importante porque vosotros en la farmacia las tenéis. O sea que irán. Yo siempre lo recomendamos. Luego la gente, pues, muchos no lo hacen, pero lo suyo es que siempre utilicen agua destilada. Os he puesto unas recomendaciones de seguridad que a mí y en la empresa y lo que les damos a los pacientes son las pautas principales. O sea, nunca se debe alterar la dosis, flujo litros minuto, pautada por su médico para administrar el oxígeno, nunca. Esto te encuentras de todos los domicilios, por desgracia. Hay gente que te dice, es que me encontraba un poco más fatigado y se sube el oxígeno al máximo. Eso te lo encuentras, vamos. Y luego a los 3 días, pues lo mismo te ingresan en el hospital por retención de carbónico.
Es así, ¿eh? Por eso insistimos, le ha puesto la primera por eso. La fuente de oxígeno debe estar en una habitación bien ventilada, a unos metros siempre de distancia de paredes, muebles, cortinas, para así permitir la adecuada circulación del aire. No me vale que esté pegado a unas cortinas. Ayer mismo me llamaron de una habitación de una residencia que se había quemado un equipo porque le había puesto, era una señora en este caso, el jersey se le había quitado, le había puesto encima y se había prendido. Se calentó, se calentó por no tener ventilación y se quemó. Las fuentes de oxígeno deben estar al menos a 2 metros de las fuentes de calor, como las estufas o radiadores. Esto es importantísimo. Ha habido accidentes por esto, ¿eh? O sea, se han quemado casas y algo más. Incluso más de una casa por este tema, ¿eh? O sea, insistimos mucho en ello, ¿eh? Siempre, siempre. No fumar en la habitación donde esté la fuente de oxígeno, ya que puede favorecer la combustión. Esto, por desgracia, hay mucha gente que sigue fumando. Yo tengo alguna mala experiencia, incluso con una señora de hace años que de las quemaduras incluso murió. O sea, esto hay que insistir mucho, sí, sí. Además, y de milagro no explotó la casa, porque encima era cuando el oxígeno era en botellas y ella sigue fumando. No aplicar nunca, esto es muy importante, ¿eh?, cremas faciales, lacas o vaselina mientras lleve las cánulas, ya que el oxígeno puede facilitar la combustión. Esto hay accidentes todos los años también, ¿eh? Y mira que insistimos. Pero, o sea, estos son dudas que las pueden preguntar perfectamente en la farmacia, ¿eh? Desconecte siempre el concentrador de oxígeno cuando no lleve la gafas. Esto lo recomendamos, más que nada porque no es que pinta ahí enchufado cuando te puedes tropezar incluso hasta con el cable. Y las botellas de oxígeno a presión y los dispositivos de oxígeno líquido siempre deben estar en posición vertical, siempre, ¿eh? Incluso las botellas recomendamos fijarlas, o sea, las fijamos a la pared muchas veces, ¿eh? Depende de los domicilios. Lo suyo siempre es, por violación legal casi, es lo que pasa que mucha gente no te dejan taladrar las paredes, pero lo suyo es fijarlas. No colocar ningún tipo de objeto sobre la fuente de oxígeno, esto es importantísimo. Utilizar un único enchufe para el concentrador. No hay que utilizar los adaptadores estos que compramos en los chinos o en cualquier sitio, porque se pueden calentar y provocar un incendio. Es preferible que la fuente de oxígeno no se encuentre en la misma habitación en la que haya estufas eléctricas, de gas u otros electrodomésticos que puedan producir chispas, máquinas de afeitar, secadores. Esto es importantísimo también, ¿vale? Puede siempre utilizar el oxígeno mientras se ducha, excepto si el calentador de agua se te llama piloto y se encuentra en el mismo baño. Esto no se suele dar en muchos domicilios, pero alguno te encuentras, ¿eh? Se recomienda un extintor en la habitación en la que se encuentre la fuente de oxígeno. Esto casi nadie lo tiene, es una recomendación, pero es difícil de cumplir, ¿eh? Y luego, la largadera, siempre, pues, para evitar las caídas, lo suyo es que la lleve siempre por encima del hombro, recogida a modo de manguera, ¿vale? Me gusta remarcar esto. Hay mucha gente que va por la noche al baño, no enciende la luz y con la largadera o el cable, ¡pum!, al suelo, ¿vale? Cadera rota, brazo roto. Y luego no intente nunca, insisto, lo mismo, reparar los aparatos de oxígeno. Llame siempre a Oximesa. Siempre estaremos dispuestos, tenemos un teléfono 24 horas, el oxígeno, las urgencias las hacemos por obligación legal, además, antes de las 6 horas. Estamos ahí siempre. ¿Qué dificultades tiene la oxigenoterapia? Pues la oxigenoterapia domiciliaria implica, pues, que el paciente tiene que estar ligado a una fuente de oxígeno durante al menos 16 horas. Este es un problema, pues, claro, son 16 horas enganchado y no puedes hacer nada. Los periodos de interrupción del oxígeno no deben sobrepasar entre los 90 y los 120 minutos. Siempre estoy hablando de la oxigenoterapia crónica, ¿eh? Porque la aguda, una vez que pasa el proceso agudo, pues, te encuentras, porque la gente ni lo usa luego. O sea, un problema que tenemos también a la hora de retirar los equipos, ¿eh? Que hay muchos que luego hacen los cumplimientos, como te dice la normativa de la comunidad, y te sale mucho incumplidor. Y es porque los que se prescriben de forma aguda, cuando mejoran a los 15 o 20 días por una neumonía, ya no por COVID, sino antes del COVID, pues lo dejan allá aparcado, como el médico a lo mejor muchas veces no van hasta los 4 o 5 meses, depende de cuándo le den cita, pues ahí se queda. Es así. Se queda de las mucosas nasofaríngeas, el uso prolongado puede causar pequeñas úlceras en la nariz, pero bueno, pues eso son cosas que pueden pasar siempre del roce con los plásticos. Puede causar incomodidad, pero no debe ser la causa de que usted no salga de casa, ¿eh? Esto es muy importante. Existen soluciones, como hemos visto con los portátiles. Los portátiles bien prescritos, bien titulados, la persona, vamos, le va a dar una calidad de vida que antes antes de que sean los portátiles empezaron a ponerse en el 2008. O sea, que no te creas que es no creáis que es una terapia de que lleva mucho tiempo, ¿eh? O sea, antes teníamos que poner el bidón de oxígeno líquido y la mochila, sí, pero la mochila
El líquido tiene un problema, que tú cargas la mochila y si te vas a la sierra se te acaba, no tienes más oxígeno, o sea que no te tiene atado de pies y manos. El portátil pues siempre le puedes enchufar al coche para que mantenga la carga, y si vas a comer en casa de un hijo o el paciente va a comer en casa de un hijo o a un restaurante, da igual, pues siempre tiene un enchufe, es bastante largo el cable y la calidad de vida, pues por lo menos no quiere decir que aunque tengas oxígeno no puedas hacer vida un poco normal, ¿vale? Esto a la hora en pacientes COVID, pues se está viendo, se están prescribiendo bastantes portátiles, porque pues, se está viendo que con la fibrosis pulmonar que queda como secuela, lo más eficaz que hay, aparte de la oxigenoterapia en casa, como el paciente al moverse es cuando más se desatura, pues si sale, por ejemplo, a dar un paseo, me da igual, a hacer la compra o a por la medicación a la farmacia, siempre con el portátil, siempre va a tener que salir con el portátil. Aquí os dejo una pregunta. ¿Y usted qué fuente utiliza? Esto se la hacemos a todos los pacientes. ¿Qué fuente utiliza? ¿En qué situación? ¿Y qué dificultades tiene? Y siempre dicen lo mismo, ¿eh? La oxigenoterapia no es peligrosa, utilizada de forma correcta, ni crea adicción. Es un medicamento, pero no, que está hecho para lo que está hecho. Sobre todo para alargar la vida de los pacientes antes con EPOC, ahora se usa también para pacientes COVID, que por suerte muchos de los pacientes COVID, esto es lo que me han comentado algunos neumólogos, se está viendo que aunque hayan estado graves, se está viendo que a los 6 meses se ha recuperado bastante, O sea, queda todavía un poco de disnea y de cansancio, pero, joder, de estar ingresados en la UCI 30, 40, hablo de estos pacientes, 30, 40 días o el tiempo que hayan estado, salen con oxígeno, la gente psicológicamente se ve un poco atada, pero se está viendo que sí que se están recuperando, en muchos casos, otros, por desgracia. Yo he acabado mi presentación y agradezco que hayáis estado escuchando y os agradezco que me hayáis invitado, la verdad.